Gabriela Calderón es columnista de Diario El Universo. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. ¿En dónde cree usted que se violan derechos y garantías garantizados, valga la redundancia, derechos garantizados en la Constitución, que constan también en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que usted bien lo conoce? Muchas gracias por la invitación, antes que nada. A mí me parece que hay que empezar el debate desde un poco más atrás. En realidad muchas personas hablan de defender la Constitución, pero yo creo que hay que ser un poco consistentes. Hace aproximadamente 3 años tuvimos un debate acerca de la Constitución en sí, y yo creo que la Constitución no garantiza separación de poderes, y el régimen de transición que se aprobó con la Constitución era servir en bandeja de plata la situación para que se dé lo que ha sucedido desde ese entonces, incluso lo que se está proponiendo con la consulta popular. Entonces yo creo que tenemos una Constitución hoy en día que permite violaciones a derechos fundamentales. De todas maneras, en varios artículos sí es garantista en derechos y además resalta la independencia de poderes, que es lo que hemos venido hablando en los últimos días. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos temas en comunicación, para empezar por ahí? Según consta en un documento que lo vamos a poner en pantalla, en la exposición de motivos que está en la consulta popular. Y es importante que analicemos esto porque una cosa es la pregunta y otra cosa es las razones que da el presidente para hacer esa pregunta. Fíjense bien ustedes en pantalla, dice lo siguiente, en relación a la pregunta sobre que existe una ley de comunicación, dice: muchas veces muchas veces en la producción de mensajes se priorizan las ganancias de los grandes grupos de la industria del entretenimiento, es decir, se está refiriendo a la industria del entretenimiento, aunque aquellos mensajes incidan en la pérdida de valores colectivos, deviniendo una sociedad que registra cada vez más altos índices de violencia, que se expresa de diversas maneras, y ahí habla del machismo, el sexismo, la agresividad para con los demás, la discriminación, entre otros. Y dice: por ello, con la intención de mejorar las condiciones de vida y proteger los derechos de las personas, en especial de la juventud, considero pertinente preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo en que se prohíba la difusión de programas y mensajes televisivos con contenido violento. Eso dice en la exposición de motivos, pero resulta que en la pregunta, es decir, lo que ustedes contestarían si es que la Corte Constitucional llega a aprobar esta pregunta, dice lo siguiente: Gabriela, ¿está usted de acuerdo en que se dicte una ley de comunicación que cree un consejo de regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contenga mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores? ¿Qué pasa allí? Bueno, ahí sucede que se le está quitando a los padres el derecho a cumplir la función de educar a sus hijos y decidir qué es lo que sus hijos ven y no ven, y también el derecho a los ciudadanos de decidir, los ciudadanos adultos, de qué ver y qué no ver. Esto de aquí ya no se usa en otras partes del mundo, nos tratan de hacer de creer de que este tipo de regulación es algo normal. Sucede que normalmente el Ejecutivo no tiene injerencia alguna sobre lo que transmiten los medios de comunicación, y además lo que se trata de hacer es exponer un objetivo al que nadie se opone y luego decir que ellos se van a encargar de protegernos de eso. Pero sucede que cuando el gobierno tiene ese poder, ¿quién nos garantiza que no abuse de ese poder para silenciar opiniones que no le gusten? Además que este es un gobierno que ha demostrado abusar de ese poder cuando ha podido. Entonces, ¿quién nos garantiza que no se va a abusar de ese poder esta vez? Ahora, en la exposición de motivos se habla, por ejemplo, del tema de la violencia, se habla de la propaganda, se habla de la industria del entretenimiento, y eso ya consta en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en el artículo 13, ya habla de que eso debería estar regulado y está muy claro, nadie se puede oponer a eso, y además habla de los programas televisivos. Pero ¿qué pasa cuando en la pregunta, valiéndose de eso, lo que se pregunta es más bien que se norme la difusión de contenidos de televisión, pero de radio y también de publicaciones de prensa escrita, pero además dice que se establezca criterios de responsabilidad ulterior? ¿Qué puede pasar cuando se deja abierta esa puerta y se dice en la exposición de motivos lo que ya está, pero en la pregunta se dice otra cosa?
Bueno, es que lo que pasa es que ¿quién va a definir qué es veraz, por ejemplo? ¿Quién va a tener el poder de definir eso? Es algo muy vago y no se especifica en la pregunta. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es un pedido de un cheque en blanco porque no se dice cómo se va a conformar específicamente esto aquí en una ley. Cuando se lo propuso en una ley fue rechazado o no pudo tramitarse en la Asamblea. Tuvieron que llegar a un acuerdo en el que esto de aquí iba a ser conformado de otra manera, no iba a tener injerencia del Ejecutivo. Entonces, lo que sucede es que se está dando un cheque en blanco porque no nos dicen quién va a tener el poder de definir lo que es veraz. Y además que se crea el hombre de paja, como se dice, se crea esta imagen ficticia de que actualmente no hay regulación para los medios de comunicación y que los medios de comunicación tienen como un libertinaje para decir lo que quieran y hemos visto especialmente durante los últimos años que hay un amplio esquema de regulación para los medios de comunicación que el mismo gobierno ha utilizado para sancionar a distintos periodistas. No hay por qué mencionar nombres porque ya han recibido mucha publicidad de esos casos. Entonces, y sobre todo que en el artículo 13, por ejemplo, de la Carta Interamericana ya menciona cuáles son los criterios en los que se aplica la responsabilidad ulterior. No habría por qué dejar abierta la puerta para que luego se puedan establecer nuevos criterios. Usted ha trabajado, Gabriela, en Washington con institutos, organismos internacionales como yo trabajo en el Cato Institute ahorita. Correcto, y han hecho análisis de la realidad en algunos otros países, como en Venezuela, como en Argentina, con propuestas que a veces han surgido similares a lo que se podría plantear ahora, ¿y con qué resultados en otros países? Bueno, lo que pasa en este momento y lo que nadie está diciendo es que así como el presidente Chávez se aprovechó de unas lluvias para conseguir una ley habilitante, el presidente Correa se está aprovechando de una crisis en la seguridad para obtener amplios nuevos poderes con una consulta popular. Eso es lo que está pasando. En realidad todos estos debates acerca de los toros y acerca de los medios y acerca de la banca es una cortina de humo. Aquí en realidad, si usted se concentra en todas las preguntas, lo que se está pidiendo es una mayor concentración de poder, así como se la pidió cuando se quiso hacer la constituyente y luego la constitución. Y eso es lo que se pide en cada pregunta. Fíjese que no hay ninguna devolución de poder hacia los ciudadanos. Lo que hay es una facultad nueva, un poder nuevo que se le entrega al Estado, particularmente al Ejecutivo. Y eso todo con la justificación de que hay una crisis de seguridad y de que hay que hacer esta reforma. ¿Por qué cree usted que si la justicia no funciona, la solución no es meterle mano? Bueno, tenemos el caso de, por ejemplo, pensando en estos países, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hace 2 años el presidente Chávez enjuició y encarceló a una jueza simplemente porque ella aplicó la ley. ¿Ha mejorado la justicia en Venezuela desde que este tipo de cosas suceden? Al parecer no. En el caso de Argentina, la presidenta Cristina Kirchner llama al Poder Judicial de su país el partido de justicia, porque simplemente cuestionaron el poder de ella de usar las reservas del Banco Central para pagar obligaciones externas, lo cual no era inconstitucional y el Poder Judicial estaba desempeñando su función al expresar su opinión. ¿Y qué es lo que vemos ahora en Ecuador? Que, por ejemplo, se cuestiona a Nina Pacari antes de que ella siquiera se pronuncie. Y esto no es nada nuevo, porque incluso antes de todo el proceso constituyente, aquí se descabezó al Tribunal Constitucional. El presidente desconoció un fallo del Tribunal Constitucional que en ese entonces era la autoridad máxima de la democracia ecuatoriana. Algunas de las observaciones de Gabriela Calderón, columnista de Diario El Universo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias.